Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 20 de marzo del año 2024. La videoconferencia del día de hoy va a versar sobre médicos veracruzanos brillantes y va a ser impartida por dos grandes médicos conocidos míos, jefes míos, y voy a empezar por la doctora Imelda Lagunes. La doctora Imelda Lagunes es médico pediatra y ha tenido muchos puestos, y voy a empezar por decir que cuando yo la conocí, era jefe de servicio del servicio de pediatría del Hospital 14 del Seguro Social en Veracruz. También fue directora del Hospital Benito Coquet Lagunes, o Hospital General de Zona 71, donde me jubilé, y también ahí fue jefe de servicio. Después fue encargada del Centro de Adicciones, y bueno, es todo un personaje en el cual muchos de nosotros le guardamos buenos recuerdos, anécdotas, vivencias y mucho aprendizaje. También quiero dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Federico Roche Dietlen. El doctor Federico Roche es ampliamente conocido. Él perteneció a la séptima generación de la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Medicina Miguel Alemán, igual que la doctora Imelda Lagunes. Hizo cirugía y medicina interna en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán. Fue director de la Clínica 14 de Especialidades del Seguro Social, ahora UMAE. Fue director también de la Facultad de Medicina en Veracruz. Es investigador del CONACYT. Tiene múltiples publicaciones científicas, capítulos de libros y libros de historia de la medicina. Ha tenido reconocimientos y participaciones nacionales e internacionales, y entre otras muchas obras y su producción, es autor del libro Biografías de médicos veracruzanos distinguidos. Les agradezco mucho el haber aceptado la invitación y cedo la palabra a nuestro invitado, el doctor Federico Roche. Adelante, doctor. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Agradezco infinitamente la invitación que me haces a participar en la presentación de lo que es un libro que escribimos la doctora Imelda Lagunes y un servidor, y en donde queremos, a través de la realización de 94 biografías de médicos que fueron muchos maestros de nosotros, pues dejar un testimonio de gratitud, como ustedes lo verán después en el video, el reconocimiento de toda una vida dedicada a lo que es la atención médica y a lo que es la enseñanza y sobre todo el liderazgo en la medicina. Te saludo con mucho cariño, Mella. Fuimos compañeros, somos compañeros desde hace muchos años en la Facultad de Medicina. Estuvimos en la séptima generación junto con Alicia Dorantes, junto con tu esposo, Rodolfo Pelayo, y muchos amigos con los cuales nos seguimos reuniendo anualmente. Y precisamente quisiera yo compartir con ella cómo empezó, cómo salió la idea, surgió la idea de hacer este libro. Allá por el año 1990, cuando estaba yo en la dirección de la Facultad de Medicina, se revisó el plan de estudios y se vio que había una gran omisión en el sentido humanista de la medicina. No había ninguna relación con la ética y con la historia de la medicina, y por lo tanto se sometió el programa de estudios a revisión y se pudo integrar una nueva materia, una nueva cátedra que se llamó Historia y Filosofía de la Medicina. En esta primera etapa participaron mucho, como ustedes lo van a ver en un momento, el doctor Eduardo Aguilar, Luis Aguilar también, fueron dos de ellos, pero sobre todo Joel Aguilar Moreno, que fue el primer presidente de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina que nosotros fundamos, así como también fundaron, se presentaron, perdón, así como también el doctor Luis Aguilar Padilla,
y otro gran amigo de nosotros que fue también el doctor Rafael Morales Morales. Y juntos con ellos, como empezaron a hacer la cátedra, de impartir la cátedra de Historia de la Medicina, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer las biografías de los médicos que son nuestros maestros o de nuestros antepasados galenos para que dejemos un testimonio escrito de qué es lo que hicieron en su época. Cada quien con sus limitaciones o lo que la historia les permitió en la época en que ellos ejercieron la medicina, que no es la medicina de los grandes adelantos de la actualidad. Pues empezamos a escribirla, empezamos a revisarla, empezamos a invitar a los familiares de los médicos a los cuales se les hizo la biografía. Muchos accedieron. Desgraciadamente, hay muchos médicos más que deben estar inscritos en la historia de la medicina, pero no pudimos o no tuvimos acceso a través de los familiares o a través de los amigos o contemporáneos, pues poder definitivamente elaborar un documento que fuera viable para hacerlo una biografía publicable. Así que esta es la historia a grandes pasos de lo que cuál fue el ámbito en el cual se desarrolló este libro que hoy les vamos a presentar. No sé, Meya, si tú tuvieras o quisieras agregar algo más al respecto, con todo gusto. Claro que sí. Bueno, yo creo que la inquietud ahí está todavía presente e incluso estamos en el proyecto de que, pues desafortunadamente, también los médicos, los maestros, pues siguen falleciendo o se van para otros lugares. Entonces, tenemos el proyecto de hacer prácticamente un segundo tomo de este libro. Y en esas estamos, o sea que pues es una tarea que a lo mejor nos lleva no tanto tiempo como el que nos llevó el anterior, por ya la experiencia vivida, pero seguramente lo vamos a hacer con el mismo cariño, con la misma intensidad e interés que hicimos el primero. Así es. Bueno, y esa es una invitación que queda abierta definitivamente a todos los que en un momento determinado están escuchándonos ahorita para que nos acompañen y busquen dentro de sus familiares o sus antecesores que existe una persona que se distinguió en la medicina. Entonces, pues con este preámbulo quisiéramos saber si podemos en este momento, Eduardo, pasar el audiovisual para que hable por sí solo y después dejar cuando terminemos todo listo para una serie de preguntas y comentarios, oír la opinión de tu público que siempre te acompaña. Sí, claro que sí. Permítame, doctor, estamos ahorita en la logística y ahorita en un momento paso el video con mucho gusto. Siempre las actuaciones en vivo traen sus imprevistos y Claro. ahora sí ya. A ver, vamos a ver. Primero una disculpa. Hablar de los médicos distinguidos de la 4 veces heroica ciudad y puerto de Veracruz nos remonta hasta su fundación en el año 1519 en tierra firme, en las playas frente al islote de San Juan de Ulúa, en el terreno de las vetas de Butrón. Durante sus 503 años de vida, Veracruz ha sufrido grandes transformaciones. En sus inicios, la principal actividad se centró en el comercio. Las tareas que se realizaban alrededor de sus muelles lo hicieron crecer, tiempo que transcurrió con grandes dificultades para sus pobladores por lo inhóspito de sus tierras, las inclemencias del tiempo, las epidemias y los estragos por el saqueo de los piratas, lo cual motivó que, en 1684, fuera calificada en España con el mote de Cementerio de los Españoles. Inicialmente, la atención
médica se realizaba a través del servicio humanitario que brindaron a las tropas y a la población diferentes órdenes religiosas, entre ellos los franciscanos, juaninos, hermanos de la Caridad de San Hipólito y los betlemitas, apoyados por sangradores y barberos. En los siguientes 2 siglos, la atención fue otorgada por galenos titulados en la península ibérica, quienes al trasladarse a la Nueva España eran autorizados por el protomedicato del Cabildo de la Ciudad de México y a partir de 1764 por el de la provincia de la Veracruz, quienes atendían a sus pacientes en sus consultorios y en las diferentes instituciones hospitalarias que existieron. San Juan de Montesclaros, de Nuestra Señora de Loreto, y Nuestra Señora de Belén o Real de San Sebastián. Así como también por las importantes obras y medidas sanitarias realizadas por las autoridades portuarias y los galenos en la lucha contra la viruela, peste, vómito negro, fiebre amarilla y la tuberculosis, que azotaron a la población desde su fundación. Desgraciadamente, de estos 250 años iniciales, existe muy escasa información sobre el quehacer médico, debido a que los registros de sus actividades e informes que pertenecían a las órdenes religiosas se perdieron o se destruyeron. En los siguientes años, bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz Mora, se realizaron grandes obras de infraestructura portuaria, destacando la creación de las escolleras de la bahía y el malecón, los edificios de la aduana, correos y telégrafos, la terminal del ferrocarril y la Dirección General de Faros, así como la inauguración de la línea de ferrocarril que unía el puerto con la capital del país, las cuales fueron vitales para consolidar las actividades portuarias, fomentar el comercio con el resto del país y el comercio exterior, que permitieron el establecimiento de las florecientes industrias, tales como tubos de acero de México, Metalver, aluminio y la construcción naval en los astilleros. Y recientemente, las mejoras y ampliación al puerto, las cuales aunadas a las mejoras de la infraestructura sanitaria de la ciudad, hacen que el panorama epidemiológico se modifique y conlleva a mejorar significativamente la salud de sus pobladores. Durante el siglo XIX e inicios del XX, la atención hospitalaria descansaba fundamentalmente en 2 hospitales. El militar de San Carlos, dedicado a la atención de las tropas y sus familiares, y el de San Sebastián, que atendía al resto de la población civil, bajo la autoridad de la Junta de Caridad de Cabildo Veracruzano. Ya en pleno siglo XX, en 1919, abrió sus puertas la Cruz Roja Mexicana, subdelegación Veracruz, la cual continúa brindando sus servicios hasta la actualidad. En 1920, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, el Estado toma la responsabilidad de coordinar y administrar la salud del pueblo mexicano, creándose en Veracruz la primera unidad sanitaria cooperativa, que con el tiempo se transformó en la jurisdicción sanitaria con la finalidad de dirigir y administrar sus funciones. Y en 1936 funda el Centro de Higiene número 1, que dio surgimiento a los centros de salud encargados de la atención médica y ampliación de programas de salud, y por separado la Oficina de Sanidad Marítima. Asimismo, en 1952 se inaugura el Hospital Regional de Veracruz, en sustitución de los hospitales Civil Aquiles Cerdán e Infantil Amalia S. de Cárdenas, bajo la dependencia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y en los años 2004 y 2013, los hospitales generales de la zona Reserva de Tarimoya y de Boca del Río respectivamente. Finalmente, en 2018, el Hospital Infantil de Veracruz anexo al Hospital Regional de Alta Especialidad. A mediados del siglo XX, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Social, surgiendo a partir de esta fecha en el puerto los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de Ferrocarriles Nacionales de México y el de Petróleos Mexicanos, además de contar con el Hospital Militar Regional de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Hospital Naval de la Secretaría de Marina. Aunado a la cobertura oficial en el año 1910, la Comunidad Española de Veracruz fundó la Casa de Salud de la Sociedad Española de Beneficencia, institución que perdura hasta nuestros días, surgiendo con posterioridad diversos sanatorios y los hospitales Millennium, Star Médica y Covadonga, con lo cual nuestro puerto consolida una importante red asistencial de alta calidad al servicio de sus habitantes.
En esta época surgen importantes hechos para la educación médica. En 1917 nace la Sociedad Médica Veracruzana gracias al interés académico y entusiasmo de sus socios fundadores, la cual fue la encargada de difundir los avances científicos y tecnológicos de la medicina. Tuvo gran aceptación en la comunidad y que publicó la primera revista científica médica de todo el sureste del país. En 1952 se funda la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés de la Universidad Veracruzana, gracias a la tenacidad y empeño de su director fundador, Horacio Díaz Correa, la cual privilegió la formación de varias generaciones de profesionistas que han destacado en el ejercicio de su profesión, no solo a nivel regional o nacional, sino internacionalmente. Todo el desarrollo logrado a lo largo de estos 5 lustros ha sido gracias al esfuerzo de varias generaciones de seres humanos y de instituciones que conformaron la gran transformación de nuestra ciudad, entre ellas las instituciones de salud, pero sobre todo al quehacer de los médicos. El libro que hoy les presentamos nació en el seno de la Sociedad Veracruzana de Historia y Filosofía de la Medicina, fundada en el año 1995 por Joel Aguilar Moreno, su primer presidente, profundo enamorado de la historia de la medicina de México y al esfuerzo, tenacidad y entrega de Luis Aguilar Padilla. La obra consta de 200 páginas y 110 fotografías. En la portada podemos apreciar una hermosa fotografía de principios del siglo XX, que capta el quehacer de un grupo de médicos en la sala de hombres del Hospital Real de San Sebastián, hoy Instituto Veracruzano de la Cultura. El prólogo, escrito magistralmente por Rafael Morales Morales, expresidente de la Sociedad Veracruzana de Historia de la Medicina, quien nos hace el primer acercamiento al contenido de la obra. La introducción, en la cual los autores relatan la evolución histórica de la ciudad y puerto de Veracruz. Y las biografías de 94 médicos distinguidos en forma alfabética de la A a la Z, las cuales presentamos a continuación. En los nombres de las fotografías. Porque más ahí para que te vean con el libro. A todos ellos les dedicamos esta obra como muestra de nuestro testimonio de gratitud y respeto, Ya que gracias a su gran profesionalismo y generosa entrega, contribuyeron a elevar el bienestar de nuestra querida ciudad y puerto de Veracruz. Muchas gracias. Muy bien. Pues qué magnífica obra, maravillosa y un trabajo tremendo de muchas horas dedicadas a la investigación, a la integración para conformar pues este libro histórico de médicos ilustres veracruzanos. Doctor Roche, si quiere usted comentar un poco más.
en lo particular para mí haber participado en la edición de este libro, pues fue un lanzarme al pasado, conocer mucho de lo grande que fueron los médicos que entregaron su vida por la salud del pueblo veracruzano. Y hay personajes, sin lugar a dudas, muy distinguidos. Por ejemplo, tenemos ahí al doctor Gama Carpio, que fue pues, un gran médico de aquí del estado de Veracruz, y que después él fundó la Academia Mexicana de Medicina, y después además fue un gran maestro, fue un gran interesado en la cultura, y desarrollar actividades increíbles, y después formó parte de la legislatura a nivel de México y del gobierno del estado. Tenemos también la historia del doctor Garzón, quien fue el fundador de la Universidad Veracruzana, siendo entonces gobernador del estado de Veracruz. Pues personajes tales como el doctor Mauro Loyo, el abuelo, el doctor Mauro Loyo Sánchez, quien fue un personaje que se fue a Francia a estudiar, y él, después de haber hecho sus estudios sobre enfermedades infecciosas, trajo a Veracruz el primer microscopio que hubo tal vez en la República, y ese lo empleó para hacer aquí el diagnóstico de la peste bubónica. Él fue el que hizo el diagnóstico por primera vez de tipo microscópico de la peste bubónica, a través del análisis de la linfa que se obtenía de los ganglios de las personas que lo padecían, y que sirvió para emitir pues unas de las medidas que previeron definitivamente o que permitieron el dominio de la gran pandemia que sucedió. Entonces, recordar todas estas historias de médicos extraordinarios, como también el doctor Rafael Cuervo, uno de los cirujanos más grandes que ha habido en Veracruz, sin lugar a dudas, una gente que extraordinariamente culta, que dominaba 7 idiomas y que era un cirujano impecable y realizaba cualquier tipo de intervención quirúrgica con una gran habilidad y limpieza. Pues qué decir de muchos, o los clínicos, los grandes clínicos, don Horacio Díaz, el doctor Hernández Viderique, los doctores Falcón, que también son de la dinastía de los doctores Ojeda Falcón en la actualidad. Pues fue hablar y fue conocer mucho de sus vidas y enriquecer de esta manera nuestro conocimiento. Para mí fue realmente un honor que haya yo podido realizar esto, y agradecerles a todos los que participaron, y particularmente a Mella también, compañera de toda una vida de ejercicio profesional, aunque ella era pediatra, perdón, todavía eres pediatra. Y yo cirujano. Aunque sea de mis nietos. y ahora que tenga yo mis nietos. Claro, pero siempre fuimos muy amigos desde que estuvimos nos integramos en el grupo A de la Facultad de Medicina de la 7ª generación, y que hasta la fecha nos seguimos queriendo y nos seguimos frecuentando, y hemos visto cómo se han desarrollado nuestras familias. O sea, que prácticamente esto ha sido una experiencia de vida para mí, de la cual estoy muy agradecido, y quiero reconocer que definitivamente he sido un privilegiado. Gracias, y eres correspondido junto con tu familia. Gracias. Ahorita es la sesión de elogios mutuos. Bueno, pues yo Y creo qué que gusto y qué orgullo lo que estoy escuchando de que hayan vivido estas generaciones de médicos maravillosos. Y yo recuerdo a título personal al doctor Ricardo Montes Bazán, por ejemplo, todo un personaje, un personaje. Así es. todo un personaje, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Tuvimos el privilegio de que cuando el maestro Montes llegó a Veracruz, el primer año que él dio clases de neumología,
nosotros fuimos sus alumnos. Y la verdad, era un deleite, no quería uno que se terminaran porque él realmente es un apasionado de su especialidad y sobre todo de la enseñanza. Es algo digno de elogiarse y de tenerlo en el corazón y en la mente de todos los que ejercemos la medicina. Y también no quiero dejar de mencionar a otro personaje que tuve oportunidad de conocer, al doctor Antonio Rodríguez Pavón, Oh, hijo de un gran médico, también, pues toda una personalidad. Yo creo así que es, ahí la doctora Lagunes, que lo conoció bastante bien, ¿no? bastante ¿Puede bien. comentar algo? Uy, no, pues mire, con el maestro tuvimos una relación tan hermosa, no nada más él como maestro, sino una relación prácticamente de amistad y familiar. Le encantaba ir a Naolinco, le gustaba ir a la tierra de mi esposo, y bueno, pues lo disfrutaba y nosotros con él, y hacíamos con la Sociedad de Pediatría, hacíamos visitas a todo el estado de Veracruz haciendo sesiones y él por delante, siempre por delante. Un maestro en verdad digno de recordarse. Y quiero agregar que fue de los formadores de la Academia Mexicana de Pediatría. Claro, sí, Fue así el es. primer académico Así, participante de la Academia Mexicana de sí, Pediatría. Ganó junto 2 veces el premio Nestlé, que en ese entonces era un premio muy importante de investigación médica, y lo ganó con la patología que había en ese entonces, un tricobezoar y otro sobre parasitosis. Entonces, todo un personaje, el doctor Rodríguez Pavón, también jefe de servicio antes que usted, a usted le entregó la jefatura. fue mi maestro, así es, sí. Sí, Él junto con el doctor Kumate siempre fue de los reconocidos a nivel nacional e internacional. sí. También tuve la oportunidad de ser alumno del doctor Kumate, todo un Ah, personaje también. Entonces, pues realmente uno podría pasarse aquí tanto tiempo hablando de grandes personalidades de la medicina y que no está divorciado el buen médico, el médico brillante, con la buena persona. Porque también muchos de los médicos de este libro participaron en otras actividades sociales, algunos políticas, ¿no? Haciendo grandes papeles también así y es, creando las bases para lo que es actualmente la medicina de Veracruz y los centros hospitalarios. sí, así es. Yo quisiera aprovechar, Eduardo, Sí, para decirte que durante muchos años, desde que se empezó, como tú dices, hace muchos años, el año de 1990, se empezó a forjar una asociación que era la Sociedad Médica de Veracruzana de Historia y Filosofía de la Medicina, y que nos reuníamos en el seno de la Facultad de Medicina, nos reuníamos cada 2 meses a presentar pues temas de interés histórico, bibliográfico, pero sobre todo hablar de la medicina. Y esto, la sociedad siguió trabajando hasta que vino la pandemia. Y a partir de la pandemia ya nos disgregamos. Además de que han dejado muchos, es decir, el tiempo nos ha dejado sin mucha gente, porque muchos han fallecido ya. Pero quisiera yo que nos apoyaras, Eduardo, para crear nuevamente un foro como el tuyo de difusión para que los médicos que estén interesados en la historia y la filosofía de la medicina de Veracruz y del mundo en general, pues podamos intercambiar opiniones y podamos seguirnos reuniendo y puedan abrir y expresar sus conocimientos su entusiasmo, su interés por el conocimiento de la medicina, sobre todo de la historia. Así que ya te daremos por ahí también la tarea de que te vamos a usar para que nos ayudes a formar un grupo y a integrarnos y poderlo transmitir como tú lo haces también a través de los medios que actualmente es la forma de transmitir el conocimiento, que son los medios electrónicos. pues qué bueno que usted lo dijo, doctor Roy, porque yo quería ofrecerme, ¿verdad? Muy bien. Y ya me facilitó todo.
además yo hice mi trabajo también, porque hay muchos otros médicos formadores de la medicina veracruzana y que vale la pena hablar de ellos, como el doctor Pedro Felipe Correa Armengual, como el doctor Andrés Lisi Guachetti, que Sí, fueron grandes personajes. ¿Y qué decir de otros grandes personajes como Francisco del Paso Troncoso y don Gonzalo Aguirre Beltrán, etcétera? Toda esta sí, serie así es. de personas brillantes y que vale la pena recordarlos y dejar una evidencia de la vida y su obra, ¿verdad? Y que no pase inadvertida, porque finalmente lo que somos actualmente es solamente la suma de esfuerzos de gentes que estuvieron antes de nosotros. Entonces yo creo que merece todo nuestro respeto y reconocimiento a esa labor, y esta es una forma de hacerlo. El foro está totalmente abierto. Médicos Unidos por México, que nació con la pandemia el 21 de abril del 2020, tiene las puertas abiertas a todas las opciones que sumen acciones de cultura, de ciencia, dentro de la medicina, dentro de la sociedad, porque es una manera de demostrar que en México hay mucha gente buena y valiosa. No son todas las noticias que hay por ahí que son terribles, ¿verdad? No nos deben de preocupar porque hay más gente buena, más gente inteligente, más gente científica, más gente dedicada que solamente los malos. Entonces, ojalá que pronto nos veamos todos los mexicanos como lo que somos. Todos somos mexicanos, y la forma de encontrar esa identidad y de sentirnos orgullosos es de ver a nuestros antepasados, nuestras raíces, de dónde venimos y por qué somos lo que somos actualmente. Claro que sí. Te agarramos, te tomamos la palabra y ya estamos, cuenta con nosotros. Vamos a formar un capítulo ahí que se llame Historia y Filosofía de la Medicina. Perfecto. Bueno, pues vamos a tener que acomodar otros, otros capítulos aquí de videoconferencia. Hay saludos desde Buenos Aires, Argentina, y felicitaciones. Hay saludos también por acá de Maracaibo, Venezuela. Hay felicitaciones de Chihuahua. A ver, ¿dónde más? Dice, no sé quién sea Galaxy, pero dice, felicidades a mi director y maestro, doctor Federico Roche, por esta remembranza de la historia médica hospitalaria de Veracruz y médicos que fueron iniciadores de esta gran familia veracruzana. Mi director de la Escuela de Medicina, maestro, director de tesis y presidente de mi jurado de examen, don Ricardo Montes Bazán, así como su esposa. Dios los bendiga. Muy bien, muy bien. Tuve la enorme fortuna de compartir con mi amigo Luis Aguilar Padilla, hacer un diplomado de técnico en computación durante un año y medio, y unos días antes de fallecer estuve en la sesión de Historia y Filosofía de la Medicina con mi nieto Pablo, actualmente en movilidad por la Universidad Veracruzana en España. Bueno, mucha gente seguramente y muchas generaciones de médicos, y no solamente médicos, también pacientes, y tanta gente agradecida de las buenas acciones, tanto en la medicina como personas de estos grandes médicos. Creo que por acá hay otro comentario. Saludos y felicitaciones desde Morelia, Michoacán. Muy bien, la tierra de mi mamá. Y a ver por acá, de Jalapa también. Bueno, pues yo quisiera pedirles a ambos que, perdón, estos comentarios es de Rubén Cordero Barberena, conocido pediatra, catedrático de la Universidad Veracruzana y contemporáneo mío de muchos años. Así es de que muy bien, gracias Rubén. Saludos, mucha estimación. No sé, me gustaría, si le parece bien, doctor Roche, que nos hiciera favor de, pues, hacer un comentario a manera de remate, de epílogo, antes de cerrar la transmisión, o empezamos con la doctora Lagunes. ¿Cómo quiere usted? Primero las damas, primero las damas. Bueno, adelante, doctora.
Bueno, primero que nada, muy agradecida porque nos toman en cuenta, a pesar de que ya estamos un poco medios fuera de circulación, pero realmente estos programas y estas atenciones que usted tiene o que tú tienes para nosotros, la verdad, nos reconfortan y nos hacen sentirnos que estamos vivos, que valió la pena todo y que los hijos y los nietos esto lo van a tomar mucho en cuenta y además, pues es algo que lo tenemos en el corazón. Muchas gracias por toda tu atención. Gracias. Doctora, le quiero contestar. El llegar a una edad no es casual, es una suma de cosas, porque no todo el mundo llega, pero llegar congruente y en buenas condiciones es doblemente un triunfo. Y luego si le agregamos todo lo acumulado de lo aprendido y bien hecho, no hombre, ¿cómo no lo vamos a tomar en cuenta si es usted todo un personaje? Gracias. Adelante, doctor Roche. Bien, pues yo quisiera concluir nada más diciendo que si nosotros queremos hacer más en el futuro, tenemos que poner muy bien las bases y los pies firmes en lo que fue nuestro pasado. La evolución de todo lo que han conocido de la medicina ha sido gracias al esfuerzo, gran esfuerzo y sobre todo dedicación de muchos personajes que dieron su vida y que contribuyeron a que las condiciones sanitarias del país fueran modificándose, a que los procedimientos diagnósticos sean más eficaces y a que se cuenten actualmente con avances increíbles en la medicina que nos sorprenden cada día. Pero la historia es el pilar, es la raíz, es de donde nacimos. Y a mí me conforta mucho de que haya interés todavía por escuchar la historia de nuestros ancestros, sobre todo de los grandes médicos que nos dieron o que nos forjaron el futuro que nosotros disfrutamos ya y que será para las generaciones nuevas una parte de las raíces de cómo debe empezarse a vivir la medicina y cómo debe seguir. Yo quisiera agradecerte e invitar a todos que vamos a abrir un párrafo en relación a como lo que tú nos dices, la oportunidad de por vía electrónica podernos comunicar periódicamente y abrir las puertas a que todos los que tengan alguna biografía de algún familiar o algún amigo o algún maestro que se haya quedado fuera por situaciones totalmente imprevisibles, no fue la intención dejarlos afuera o no, pues que nos las hagan llegar para que se incluya, como dijo Meyer, en lo que ya estamos trabajando, que es una segunda edición, que creo que va a ser mucho más profunda y superior a la que fue la primera, pero que se necesite el apoyo de todos. Y yo te agradezco a ti la gentileza de habernos invitado y de participar en este magnífico programa por el cual te felicito sinceramente. Así es. Muy amable, doctor Roche. Yo quiero, antes de cerrar la transmisión, quisiera hacer una pequeña reflexión porque la historia, la vida, la sociedad es totalmente evolutiva. Lo que pasó ayer, pues ya fue de ayer. La vida nos va enseñando ahora, bruscamente con el COVID, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que hacíamos, pues no las hacíamos bien. Y tenemos que reconocer eso y darle un giro mejor a lo que vamos a hacer al futuro. Si no hacemos eso, quiere decir que no aprendimos nada. El próximo mes de abril va a participar el doctor Roche a una invitación, de que estoy muy agradecido, para los retos de la atención primaria en la salud y el cambio climático. Creo que estamos inmersos todos, nadie se escapa al cambio climático y todos podemos hacer algo. Empecemos por reconocerlo, que todo lo que ha pasado nos ha dejado las enseñanzas, las fortalezas, los medios para poder superar lo que viene, el futuro. Y hay que tratar de ser mejor. Quiero
Quiero agradecerles a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, el favor de su atención, en especial a la doctora Alicia Imelda Lagune Sosa y al doctor Federico Roche Dietlen su participación. Muchas gracias a los que se unieron a la plataforma de Zoom, igualmente a los de YouTube Live y los de Facebook Live, y espero verlos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias.